Muy bien, hermanos, estamos entonces mirando esta última implicación de la palabra de Dios, y es la iluminación del Espíritu. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Bueno, vimos un respaldo, un sustento pues de la confesión de fe, como nos afirma que la iluminación del Espíritu Santo es necesaria para entender la palabra. Vimos su definición como iluminación es el proceso, esa obra de Dios por el Espíritu, capacitándonos para entender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Y si alguien es maestro o predicador, para explicarla y aplicarla a la vida de los oyentes. Vimos 3 puntos en que la iluminación difiere de la inspiración. Que la iluminación no trae nuevas verdades, que es un elemento común en los hijos de Dios y que es de uso privado, no como la Biblia en sí, que es de uso general. Reconocimos al menos 3 aspectos en que la Biblia habla de iluminación. Una, aplicada al no creyente, según Hebreos 6, del 4 al 6. Las otras 2 maneras aplicadas a los creyentes, la primera de forma inicial en su regeneración y la segunda de forma continua en los regenerados. Quisimos dar unas pruebas bíblicas ya más específicas. Pasamos por todos estos textos que vamos a ver y quedamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a mirar un tercer punto en el tema de la iluminación por el Espíritu, y es su necesidad. La iluminación por el Espíritu, y vamos a ver su necesidad. Por supuesto que estamos hablando de una doctrina bíblica. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que el hombre necesita esa obra de iluminación por el Espíritu Santo? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. En otras palabras, ¿quién más conoce al hombre? ¿Quién más conoce de forma perfecta nuestra propia condición? Ahora, Dios, conociendo nuestra condición o la condición en la que nos encontramos, nos ha dicho en su palabra, nos ha mostrado en su palabra que el hombre necesita la iluminación del Espíritu. Pero tengo otro argumento, aunque no es mi argumento final, es el argumento de la experiencia. Quiero que piense usted en usted mismo o en otros cuando predica el Evangelio. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que no es tan fácil como darle a las personas la información correcta? Usted puede ser muy hábil en darle la información correcta a alguien. Si usted ha predicado y se ha esforzado, usted puede decir, bueno, claro, mi predicación no fue perfecta, pero creo que fue bíblica. Y no es tan fácil. Los hombres no venimos al entendimiento de la palabra de Dios por nosotros mismos, y esto hace entonces necesario o necesaria la iluminación del Espíritu. Vamos a mirarlo en los 2 casos. En primero, en los no regenerados. La iluminación del Espíritu en los no regenerados. Primero los Corintios 1, 18, y claro, podemos decir y subsiguientes, pero vamos a plantarnos en primera a los Corintios 1, 18. Dice la palabra de Dios, porque el no regenerado necesita la iluminación de la palabra. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
La palabra de Dios declara que en el caso de un incrédulo, de un impío, de un no regenerado, él realmente concibe como locura el evangelio del Señor. Para el incrédulo es verdad que el evangelio es una insensatez. El mismo elemento que a ellos les parece una tontería es poder de Dios para salvar. Ahí está su oscuridad. Imagine, el mismo elemento que es la salvación del hombre, que es el evangelio, para ellos es insensatez. Es horrible solo pensar que el hombre piense así de la palabra de Dios, su única vía de conocimiento salvador, y él lo desecha como algo tonto. Porque el hombre natural necesita la iluminación del Espíritu. Bueno, porque para él las cosas del Espíritu son locura, y él debe recibir esa iluminación del Espíritu para que vea el poder del Evangelio y deje de considerarlo locura. Primera a los Corintios 2:14 también nos muestra la necesidad que tiene el no regenerado de la iluminación del Espíritu. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural habla de lo natural, entiende lo natural, puede comprenderlo, lo natural le da sentido. En el caso del espiritual, llámese espiritual a la persona regenerada, al que anda bajo el principio del Espíritu, entonces habla lo espiritual, entiende lo espiritual, comprende, y lo espiritual le da sentido. De manera que para que un hombre natural le dé sentido las cosas del Espíritu, es necesario que en él haya una transformación. Los no regenerados deben ser transformados en espirituales, deben ser iluminados con poder por el Espíritu. De lo contrario, ni siquiera pueden percibir las cosas que son de el Espíritu. Primera a los Corintios 2:4-6 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, y puede ser traducido, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo o mundo que perecen. Textos como estos nos habla de dos tipos de sabiduría. ¿Ya vio? Un tipo de sabiduría que es del mundo, la sabiduría popular, la sabiduría que usted y yo tenemos como seres naturales, esa sabiduría que nos da sentido, esa manera de ver las cosas. Eso nadie nos tiene que instruir, nos hace sentido la manera como el mundo razona, el hombre caído razona, nosotros somos así. Entonces este tipo de filosofías, ideas, nos hace sentido, sí nos parece coherente, pero hay otra sabiduría, una sabiduría que es espiritual. Y en el caso de la predicación, el apóstol dice, yo no he venido a ustedes a predicarles según la sabiduría del mundo. Yo no vengo a decirles las cosas que a ustedes como hombres naturales les hace sentido. Yo vengo a predicarles en el poder del Señor la sabiduría que es de Dios. ¿Para qué? Es muy noble esto. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. La predicación debe ser en el poder del Espíritu para ser persuasiva, para que la fe de los individuos esté fundada en el poder de Dios. Si usted predica la sabiduría humana, lo más natural es que el hombre natural lo entienda, le aplauda, le guste ese tipo de mensaje, pero que al final no le ha predicado el Evangelio. Ha hecho un discípulo suyo, no de Cristo. Así que es necesario hablar las cosas que son del Espíritu, rogando a Dios que les ilumine en ese conocimiento, para que
haya convicción espiritual para que el hombre proceda a la salvación y ande bajo tales principios. Segundo a los Corintios 4, 4 y 5, o al 6, ahí dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? ¿Por qué el no regenerado necesita la iluminación? Porque él está siendo cegado por Satanás. La condición de un no creyente es verdaderamente lamentable. Piense usted, es un muerto que el Satanás tiene cegado. O sea, yo diría, ya está muerto, ¿verdad? Ya está en una condición donde ni siquiera puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Por qué tomarse la tarea de envolver sus ojos? Bueno, esta es una manera donde la palabra de Dios nos indica, claro, son maneras de explicarnos el grado de oscuridad que tiene un no creyente. Él no se está inventando su oscuridad. Él tiene una oscuridad bajo capas y capas y capas de oscuridad que solo el Espíritu puede atravesar eficazmente. Por eso, hermano, él puede, vea, parece un loco. Si usted estuviera enfermo de un cáncer terminal y alguien le dijera, aplíquese esta inyección, locura, y usted lo guardara entre sus cosas en la maleta, junto con los dulces, junto con las llaves, junto con todas esas cosas, y llega a la casa, ¿y dónde fue que puse esto? ¿Usted qué le diría? No sé, este hombre está loco. ¿Cómo usted cargaría la única cosa que lo puede salvar? No, mejor dicho, ni me miren ni me lo toquen, cuidado, aquí voy con esto. Pero, ¿qué hace el hombre natural con el Evangelio? Lo mire y le llama locura, tontería, insensatez. Discúlpeme la palabra, originalmente es estupidez. Así lo mira el hombre natural cuando mira el Evangelio. Lo único que le puede dar el conocimiento de la salvación lo tilda de tonto. Se puede hasta burlar del Evangelio. Lo desprecia, no lo atiende, no lo puede entender, no la gramática, no las palabras. Jesús es Salvador, cualquier persona lo puede entender, pero no lo entiende de forma espiritual, no ve cómo eso le aplique a su vida. El Espíritu Santo tiene que atravesar capas y capas de oscuridad para alumbrar su entendimiento. ¿No es una maravilla lo que nos ha pasado como creyentes? Que el Señor haya atravesado con su Espíritu, aplicando su palabra, después de tantas capas de oscuridad que teníamos y de no entendimiento. Eso es en la necesidad de la iluminación en los no regenerados. Pero ahora miremos la necesidad de la iluminación en los regenerados. Hermanos, los hijos de Dios también necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento más y más. Nosotros damos gracias a Dios por iluminarnos, por supuesto. Damos gracias a Dios porque nos iluminó en el conocimiento de Cristo nuestro Señor para llegar a la fe. Damos gracias a Dios porque Él nos ha iluminado en bastantes principios que nos hacen sentido hoy, que no los miramos como locura, sino que en verdad decimos, esto debería ser así, no sé por qué no lo vi antes. En verdad esto me da sentido, gloria a Dios que así sea. Ahora, hermanos, aunque todo esto haya hecho el Espíritu Santo, usted y yo debemos ser conscientes que delante de nosotros hay principios, áreas, profundidades que aún nosotros no vemos, no comprendemos o no como deberíamos. Son asuntos que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros podamos andar en una vida
agradable a Dios. Y son asuntos que todavía no vemos. No es que usted no los pueda leer, usted los puede leer. Lo que pasa es que no los puede entender de una forma espiritual profunda, aplicable. Muchos creyentes hoy miran principios de la palabra de Dios y ¿sabe qué? Se desaniman. Ellos piensan así: ojalá la Biblia nunca hubiese dicho eso, porque ya lo leí y ya estoy desanimado. Ya, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se puede? No sé, no tengo entendimiento, no tengo ganas, no tengo disposición. Hay gente que razona así. Hay gente cristiana que aún peor, leen alguna palabra y dice: qué pereza esto, qué fastidio esto, otra vez esto. Otros, creo que es lo más regular, podemos leer las Escrituras y no resultar afirmando lo que los discípulos camino a Emaús decían: ¿no ardía nuestro corazón? Muchas veces leemos la palabra de Dios. No estoy animando a que se busque una sensación cada vez que usted lee la Biblia. No estoy esperando, nadie espera eso. Pero hermanos, la verdad sea dicha, a veces leemos la palabra de Dios con displicencia, aburrimiento, como que usted dice: bueno, pues la leí, al fin y al cabo pues era lo que me tocaba leer hoy. Pero no hubo más que eso, no hubo más entendimiento, no hubo crecimiento. ¿Sabe? Salmo 119, 18, recordemos: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Creo que puedo usar como ilustración al hombre que Dios le revirtió su ceguera en 2 etapas. ¿Lo recuerda? El Señor a un hombre lo sana de la vista. Vaya, lávese y vuelva. Y cuando volvió, después de ser lavado, dijo: ¿qué ve? Dice: sí, veo, pero veo borroso. Los hombres como árboles. Es lo que usted y yo llamaríamos: ¿qué veo? Veo el bulto, pero no distingo. ¿Sabe? Ese puede ser una muy buena ilustración de lo que vivimos los creyentes. El Señor nos ha dado vista, nos ha dado luz, gloria a Dios. Pero hay cosas donde todavía vemos el principio borroso. ¿Sabe? El salmista dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo por ese texto entiendo que la ley tiene cosas gloriosas y maravillosas que a menos que Dios nos abra el entendimiento no las podremos percibir. Hay cosas en la palabra de Dios que son maravillosas, gloriosas, tienen verdad, tienen conocimiento, tienen profundidad, son profundamente aplicables, benditas, las necesitamos, pero las vemos y no las entendemos así. No las entendemos. Y podemos leerlas 10 veces y no las entendemos. El Señor tiene que seguir removiendo esas capas de oscuridad que tenemos. Por supuesto que no nos podemos comparar con el no creyente. Pero hermanos, aún nuestro pecado remanente, entre otras cosas, allí muestra su accionar. El pecado remanente ahí muestra su accionar, en que no nos deja ver, no nos deja ser persuadidos, convencidos, no nos deja más hambrientos y sedientos. ¿Cuánto necesitamos, hermano, que estas oraciones sean respondidas? Miremos los textos de Marcos 9 y Lucas 9. Se nos muestra la realidad de los discípulos. Dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle al Señor. Y en Lucas 9:45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Claro, hermano, que los discípulos iban entendiendo verdades. Habían verdades que entendían y había otras verdades que ellos no podían comprender. Como a un niño al que se le habla un tema por encima de su entendimiento. Ellos las escuchaban y no las entendían. Y había otra cosa
que había cosas que ellos no entendían, pero no preguntaban por temor a la respuesta. ¿Qué tal le haya entendido bien al Señor? Algo así como que Él va a morir. ¿Yo qué haría si el Señor me dice, sí, lo entendió bien? Yo no quiero escuchar eso. Ese temor era una capa de oscuridad. Porque, hermano, la verdad, a veces, aunque duela, sana. Desconocer la verdad oscurece. Y aunque por temor ellos no hacían las preguntas, entonces no recibían la luz del Espíritu Santo. A veces creo que hay muchos creyentes que no le hacen las preguntas a Dios por temor o porque intuyen cuál va a ser la respuesta, y prefieren quedarse en las tinieblas que a recibir la luz. Señor, es que si pregunto cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿qué tal la próxima predicación o la próxima vez que lea la Biblia y esté la respuesta? Mejor yo no pregunto eso. Y prefieren la oscuridad que venir a la luz. Temores y prevenciones hacia la palabra son quitados cuando el creyente es iluminado por el Espíritu Santo. Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento, 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí, hermanos, quien les predicaba era Cristo nuestro Señor. Aún así, solo cuando les abrió el entendimiento, ellos entendieron y creyeron. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que un creyente no debería conformarse con estar bajo una sana y buena predicación. No se conforme con eso. Es un beneficio, dele gloria a Dios, de estar bajo una sana y buena predicación. Pero, hermano, debería pedir del entendimiento que persuade, que convence, que aplica, que mueve con convicciones profundas y duraderas. No se conforme diciendo, qué buena predicación, qué bueno el ministerio de la palabra de nuestra iglesia. Hermano, pida al Señor ser iluminado. No es solo ser un excelente oidor. Tenemos la necesidad de que el Señor convenza, aplique, que nos mueva en las convicciones profundas y duraderas. El apóstol nos enseñó que esto debería ser objeto de las oraciones unos para con los otros. En Efesios 1, 17 y 18, note, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol entonces nos enseña que orar pidiendo iluminación es algo que deberíamos hacer entre los creyentes. ¿Por qué? Porque él sabía que aún como creyentes necesitamos seguir siendo iluminados por la palabra de Dios. Muy bien, cuarto punto, hemos visto la definición, pruebas bíblicas, la necesidad en el no regenerado y en el regenerado, y ahora el agente de la iluminación. ¿Qué queremos decir el agente? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Es decir, ¿quién promueve la iluminación? En primera medida debemos hablar de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Claro, es Dios. Por supuesto que también las Escrituras nos dicen que Cristo abrió el entendimiento, pero la persona con que se relaciona dicho ministerio es el Espíritu de Dios. Esto lo podemos ver, no está allí, creo, 1 Corintios 2. Ah, sí, está, muy bien. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede discernir espiritualmente. Por contraste, hermanos, ¿quién tendría que operar en el corazón para dar entendimiento?
el Espíritu de Dios. Y 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahí está el ejercicio de la iluminación. Allí está. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Quién abre el entendimiento, los ojos, el corazón? Por supuesto que el Espíritu Santo. Es la persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, quien inspiró la Escritura, quien vigiló su escrituración. Él fue el que, dice la Biblia, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él, y quién más que Él, puede iluminar nuestro entendimiento para entender la palabra según su propio sentido. Eso quiere decir, hermanos, que si yo escribo una carta, ¿a dónde iría usted si no entiende una frase? ¿Le preguntaría a otro? No, usted le preguntaría al autor. Ahora, si el Espíritu Santo es en sí el autor de la palabra, los hombres hablaron siendo inspirados por Él, ¿quién más puede iluminarnos en el correcto entendimiento de lo que significa la palabra de Dios en muchos textos? A eso también quizá tengamos otros textos. Bueno, no tenemos los textos, pero hablamos de la gente, por supuesto que el Espíritu Santo, pero, hermanos, ¿de dónde nos viene la iluminación? Del Espíritu, pero a través de los medios ordinarios, aquí no es ordinarios, ordinarios, divinamente establecidos para alcanzar tal beneficio. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que lo que nos debemos apartar es de esta idea, de pensar que el Espíritu Santo, un día, usted está sentado en su sillón cómodo, quizá viendo televisión o pensando en cualquier otra cosa, y de repente una luz espiritual aparece alrededor suyo, bautizándolo en un conocimiento que ni usted está buscando, ni queriendo, ni procurando. Y si usted se levanta de ese sillón más sabio en la palabra de Dios. Yo sé que estoy exagerando, hermanos, pero casi que muchas veces los creyentes más frustrados porque no entienden la palabra es porque no hacen más sino leer y quejarse de no entenderlo. Ahora, hermano, ¿es así como usted buscaría una piedra preciosa en una montaña? Se para frente a la montaña y dice: nada que hay oro aquí. Mira, y dice: nada que veo el oro. Nada, no, me dijeron que aquí había oro y mire, qué frustración. No, hermanos, eso se necesita un poquito de más trabajo, ¿sabe? ¿Quiere las perlas más preciosas de la palabra? Pues hay que trabajar para ello. No es un trabajo humano, es decir, humanista. No es decir, bueno, ore o no ore, venga y voy a llegar a la verdad. No, hermanos, dijimos que la gente de la iluminación, ¿quién es? El Espíritu. Pero, hermanos, Él ha establecido medios para alcanzar ese beneficio. ¿Quiere ser iluminado? Apéguese a los medios para hacerlo. Vaya a los medios. Es como el que dice: ¿quién es el que salva? Dios es el que salva. Entonces me voy a sentar aquí hasta que Él me salve. No, ¿qué le dice la palabra? Crea, arrepiéntase, busque a Dios. ¿Sabe que Él es el que salva? Busque a Dios. Y entonces queremos ser iluminados. ¿Cómo piensa que le va a venir la iluminación? Bueno, aquí hay unos medios, como primero la oración. La oración no es el único medio, pero la oración hace parte de los medios para recibir iluminación. Al menos 2 textos, aunque pudieran haber muchos más,
¿Qué está haciendo el salmista en Salmo 119, 18? Orando al Señor. Ore. No reciben porque no piden. Hermano, ore. ¿Tiene un texto difícil al frente? Ore. Y dile: Señor, no entiendo Efesios 2, 3. No lo entiendo. Dame iluminación sobre este texto. Enséñame este texto. Aplica este texto. Intuyo que tiene una verdad importante, pero no lo puedo ver. Ayúdame. De esas cosas es que uno ora, hermanos. No tanto como ilumíname solamente. Órele al Señor. Y Efesios 1, 17 y 18, el apóstol Pablo nos da ese ejemplo de por qué oraba por la iglesia. Por supuesto que él no solo oraba, él también les iba y les predicaba. Pero ¿qué, hermano? Él oraba también. Los hermanos que predican o predicarán la palabra del Señor, pastores, maestros, deben saber que no es solo decir las palabras. Un sermón se prepara en espíritu de oración, es decir, nunca perdiendo de vista y pidiendo a Dios: Señor, usa este texto y alumbra nuestro entendimiento, el mío primero y luego el de mis hermanos. Haz que este texto sea real, haz que este texto se clave en su corazón. Hermanos, muchos predicadores no reciben esa bendición porque no la piden. No piden. Esa es una de mis peticiones. Padre, usa este texto específico para hablar a mis hermanos. Rompe nuestro corazón. Hazlo claro a nuestro entender. Cambia nuestras costumbres. Y hermanos, y el Señor responde esas oraciones. Apéguese a los medios de la iluminación. ¿Cuál es el primero? La oración. Segundo, el acercamiento piadoso y perseverante a las Escrituras. Acercamiento piadoso y acercamiento perseverante. No me diga, hermano, que quiere recibir iluminación de la palabra leyendo una vez a la semana la Biblia. No, hermano, así no es la cuestión. Puede ser que en la bendita misericordia sea suficiente en algunas ocasiones, pero generalmente, ¿qué nos toca hacer? Ir a la Escritura, pensar, leer. Ir piadosamente, hermanos, porque usted no va a la Biblia para ganar debates o para dárselas de muy sabio. Usted va es porque necesita la Escritura. 2 Timoteo 3, 14 al 17, escuche: pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo Timoteo va a sacar ese fruto de la Escritura? Bueno, 14, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es acercándose, es perseverando, es leyendo, es estudiando, hermanos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo la Biblia se vuelve una guía? Pues, hermano, practicándola, yendo a esta. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, escuche, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que sí, hermanos, hacéis bien en estar atentos a la palabra de Dios. Es una forma en la que Dios nos da la iluminación del Espíritu. Proverbios 6, 22 y 23. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que instruyen. Básicamente, ¿qué tan empapados según este texto deberíamos estar de la palabra?
Hermanos, todo el tiempo, empápese. ¿Quiere recibir luz? Pues acérquese a la luz. ¿Cuánta luz quiere recibir? Pues acérquese tantas veces como quiera recibir luz. La diferencia entonces entre muchos cristianos no es que no tengan su lámpara. Lo que pasa es que otros andan yendo por aceite cada momento y la lámpara continuamente está encendida. Y ellos tienen más conocimiento. Y usted no puede mirar a alguien y decirle, ay, tan rico usted que entiende la Biblia. No, pues pregúntele qué ha hecho para que él entienda la Biblia. A ver si mientras usted no miraba televisión, él estaba leyendo un libro para entender. Mientras usted estaba chateando, el WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, él estaba leyendo la Biblia. He ahí la diferencia, en que mientras unos juegan, otros leen, otros oran, otros estudian. Usted no necesita renunciar a su trabajo para hacerlo, no. Aquí en Bogotá tenemos una gran providencia. Mucho tiempo invertido en el transporte público, ¿sabe? Entonces no pierda ese tiempo. Aprovéchelo. ¿Quiere luz? ¿Quiere luz? Acérquese a la luz. Deuteronomio 30, 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Medios para obtener iluminación, orar por ella. El solo estudio no basta, pero orar por ella. Segundo, acercarse piadosa y persistentemente a la palabra. Y tercero, la vida en procura de mayor santificación. Sí, hermanos, al menos por 2 textos le puedo comprobar que entre más procuremos santificar nuestra vida, el Señor va a iluminar más nuestra vida para entender la palabra. Sí, hermano, otro estímulo para ser santos. Más santo, más entendimiento tiene. Menos santo, menos comprende usted la Biblia. Es la verdad. Entre más se limpie del pecado, sus ojos van a entender más. Más negligente para mortificar los pecados, más dificultad para entender. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Más limpio de alma, más entiende la Biblia. Es la verdad. Claro, no es lo único. Orando, persistiendo, más santo, más entiende. Sí, hermanos, es la verdad. Es la verdad. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, si usted es lento, negligente para mortificar sus pecados, no es raro que se acerque a la Biblia y diga, no entiendo, llevo años y no progreso en mi entendimiento. ¿Ya se revisó? Puede ser que no se haya santificado. ¿Y sabe? Dios se glorifica en esconder detrás de su espalda el conocimiento de la Biblia al que no procura santidad. Porque ¿qué va a hacer con un buen conocimiento de la palabra de Dios un hombre que no es santo? Ay, es un hombre peligroso, es una criatura peligrosa. Un hombre con buen conocimiento de la Biblia, no santo. ¿Sabe? Se parece al diablo, porque así es él. Conoce la Biblia y no es santo.
Así que Dios no va a dejar encontrar su conocimiento de un hombre que no es santo. Santifíquese más y entenderá la Escritura. Vamos a terminar con unos asuntos breves, solo los vamos a enunciar, algunas aclaraciones. ¿Qué queremos hacer con las aclaraciones? Que ni pensemos bajo de la doctrina de la iluminación, pero tampoco que pensemos cosas que la iluminación no es. Así que estas aclaraciones, bueno, ya hemos dicho muchas de estas cosas, nos van a permitir andar en el camino equilibrado de qué es la iluminación. 1. Cuídese de no diferenciar entre las obras de Dios, revelación, inspiración e iluminación. Cuídese, hermanos, porque algunos, afirmando que están siendo iluminados, lo que dicen es que están recibiendo revelaciones de Dios. Hermanos, la iluminación no es eso. La revelación ya cesó. La inspiración, que fue el medio por el que la revelación nos vino, ya cesó. Entonces, cuidado con ese tipo de expectativas de que usted diga, pero ya he leído la Biblia, ilumíname en más cosas, en misterios. Yo quiero conocer más de lo que está escrito. Hermanos, no hemos podido con lo que está escrito. Así que no tenga esa, ni le crea a alguien que diga, Dios me iluminó. Y le dé un mensaje que usted dice, no está en la Biblia. ¿Dónde lo iluminó? ¿En qué? Uno se espera que cuando alguien recibe iluminación es por la palabra. 2, cuidémonos de minimizar la manera en que el pecado sigue afectándonos como creyentes. Hermanos, el pecado es un estado tan poderoso que ha afectado hasta nuestro entendimiento. Si bien la culpa, las consecuencias eternas del pecado fueron revertidas, la influencia del pecado todavía en muchas partes permanece en nuestra vida. Así que no diga, no deje la petición de la iluminación como si el pecado no nos hubiera dañado el entendimiento. Algo así como, yo con los recursos que tengo, yo creo que puedo sacar una buena conclusión de la Biblia. No minimice, hermanos, no minimice eso. El pecado nos ha afectado hasta nuestro entendimiento. Así que vuelva al Señor y pida iluminación. El pecado no es pequeño en nosotros. 3, cuídese de pensar que la Biblia todo es igualmente claro y que no hay pasajes difíciles. Es decir, cuídese de decir, Apocalipsis, eso es solo orar, ir 2 o 3 veces y santificarse. Hermanos, hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Así que no miren a los demás como diciendo, ¿y está luchando con eso? ¡Ay, no, quizás! ¡Ay, usted sí es muy... Mi hermano, a mí no me da pena decir. Hay clases en teología que estudiantes me han dicho, hermano, ¿y esto qué significa? No tengo la menor idea. No sé qué significa eso. Yo puedo pensar que es por aquí o por acá, pero ahorita, hasta las herramientas que tengo hoy, no sé exactamente qué significa eso. Claro, eso no me hace muy humilde, debo estudiar más, pero ¿qué pasa, hermano? Cuidado. Por supuesto que hay pasajes difíciles que con estudio, guía, herramientas podemos llegar a cierto conocimiento, pero hermanos, hay pasajes donde será difícil llegar. Así que no piense que la iluminación es la cura a todas las dudas que tengamos. No, eso es solo ser iluminado y ya todo lo sabré. Bueno, guardemos esa compostura. Cuídese después, próximo, de no atender a los medios que Dios ha provisto para el entendimiento de las Escrituras.
guárdese de no atender a los medios. Dios es un Dios de fines, claro, pero es un Dios de medios. Estudie la palabra, hágase de herramientas, ore más, santifíquese más, pregunte más, atienda más a la palabra. Yo le pongo este desafío, usted que no toma nota o que toma nota y no repasa. Acostúmbrese al menos a hacer esto. ¿No toma nota? Le animo a que tome nota. Al menos de una exposición. ¿Me hago entender? No de las que usted diga, no, eso voy a llenar cuadernos. Entonces hágalo de una. Y repáselo al menos una vez en semana. Al menos una vez. Al menos en un devocional que usted tenga. Repáselo. Y yo le puedo asegurar que en poco tiempo usted va a gozar de un entendimiento que no sabía que Dios le tenía reservado. Se lo puedo asegurar. Vuelva sobre sus notas. Vuelva en oración sobre sus notas. Quizá haga un día un devocional con sus notas. Y se va a dar cuenta cómo crece usted. Hermanos, porque tomar notas es bueno, claro, para entender aquí. Pero hermanos, las notas en casa cerradas en un cuaderno no iluminan a nadie. Vaya sobre ello. ¿Me hago entender? Usted puede decir, de las 3 exposiciones de un domingo voy a tomar nota de una. Está bien, eso es mejor que nada. ¿No es así? Qué bueno. Hermanos, Dios ha provisto entre sus medios maestros. La iluminación de la palabra no anula el que Dios haya elegido hombres para explicar. ¿Por qué lo digo? Porque muchos pueden razonar, pero si yo estoy siendo iluminado por el Espíritu, ¿para qué maestros? Yo le voy a decir ¿para qué? O le voy a decir ¿por qué? Porque Dios le da a ciertos individuos una iluminación de la palabra que otros la van a recibir solo a través de sus dones. Solamente. Si Dios hubiese querido que solo su bendito Espíritu, por su palabra, fuera suficiente, ¿para qué instituye maestros? No los instituiría, pero Dios instituye maestros. Es una oración que quizá usted no lo sabía, pero es de la mejor que puede hacer por sus maestros o sus pastores. Señor, que entienda más la Escritura. Es que si Él es iluminado, ¿quiénes son los beneficiados? Ustedes. Básicamente ustedes están pidiendo por ustedes cuando hacen eso. ¿Ve? Si ese hombre, si ese maestro es iluminado, el beneficio es mío. Claro, de él también, pero mío al fin y al cabo. Así que hermanos, no debemos despreciar los maestros que hablan la palabra de Dios. Es más, oremos por ellos, porque de su luz nosotros vamos a beber. Y por último, no desconozcamos que el Espíritu es soberano también en esta área. Con esto no quiero desanimar a nadie, no. Pero mis hermanos, ni tampoco quiero decir, ¿qué más da? Dios es soberano. Él ilumina más al que quiere y al que no, pues no lo ilumina. Entonces, de más está que ore, de más está que lea. No. Le estoy diciendo que hay medios para hallar iluminación. Pero en última instancia, hermanos, debemos saber algo. Que Dios en su soberanía, le da a unos más luz que a otros. Le pongo un ejemplo. Entre los mismos apóstoles había hombres con más iluminación que otros, siendo apóstoles de Cristo. Todos santos, todos ejemplares. ¿A quién recuerda usted? A Pablo. Él mismo dice, yo sé que Dios ha obrado más a través mío que a través de todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Pero él sabía, hermano, que era lo que Dios le había dado.
En la historia, ¿quién le parece que ha recibido más iluminación? En la historia de la iglesia. Sí, hombres como Juan Calvino. Esa mente que él tenía, difícilmente 5 hombres hacen lo que él hizo. Difícil 5 hacen lo que él hizo en vida. Difícil. Una mente que usted dice, ¿ha leído a los puritanos? Le recomiendo las obras de Thomas Watson. Son sencillas, son aplicativas, se venden aquí. Hermanos, lea una página y usted va a decir, qué profundidad. En una frase, es demasiado para pensar. Es como mucha riqueza acumulada, mucha riqueza. Dios le ha dado en su soberanía iluminación. Hermanos, muchos ven los textos y por la gracia de Dios ven más allá y otros les cuesta más trabajo hacerlo. Eso no hace al otro individuo más espiritual. ¿Por qué? Porque lo que tiene lo ha recibido de Dios. ¿Por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Lo recibiste, no lo ganaste, lo recibiste de Dios. Hay gente, yo me humillo ante esto, hay gente que lee la Escritura más y más en espíritu de oración y su conocimiento es bueno, pero va a ser limitado. Esta realidad nos va a alejar del orgullo y de la impaciencia. Hermanos, que el Señor nos ayude a ir a su palabra, que el Señor nos dé ese espíritu de iluminación por el Espíritu, que podamos avanzar en el entendimiento de esa revelación que Dios quiso poner por escrito de su palabra y que nosotros tenemos el gran privilegio de tenerla hoy por escrito en nuestro idioma.